Y listo. Bueno, ahora sí, ¿hasta dónde llegaron? En la exposición nace muerta. ¿Está Itzel? ¿Utilidad por acción? ¿Cuándo llegó a utilidad por acción? ¿Alguien más llegó a utilidad por acción dentro de los cálculos? ¿Alguien que haya llegado a utilidad por acción? ¿No? Ahorita revisamos los números. Bueno, pues esta clase es importante porque creo que aquí en la facultad no nos dan hasta ahora lo que viene siendo alguna sesión, alguna clase de tesorería. Creo que no hay optativas de tesorería y no hay como tal una materia o dentro del programa de estudios se incluye. ¿Por qué es importante? Pues no sé, los que trabajan ya en empresa o tienen un emprendimiento, pues saben que lo más crítico dentro de la operación de negocio es el flujo. ¿A qué me refiero con el flujo? Ya sea lo que tiene una caja, lo que tienes en el banco, lo que te pagan en efectivo, en dado caso de que sean las holding, porque por alguna razón, ya sabemos cuál es, las holding no aceptan tarjeta y a veces te tienen que facturar. Entonces, bueno, independientemente de eso, ya nos está fallando el cañón. Es muy importante la administración del flujo. Y dentro de la clase, ¿cómo se llama la clase? Estructura financiera de capital. Quedábamos cuando realizamos el examen que la estructura financiera de capital, que es el lado hecho del balance general, pasivo y capital. ¿Okay? Entonces les comentaba, no solamente hay dos, o pongo dinero yo, o lo pone mi abuelito, dinero propio o dinero ajeno. Lo que vamos a revisar en esta sesión es cómo se compone esa parte del dinero ajeno. ¿Qué es el dinero ajeno? En la mayoría de las empresas lo que te va a prestar una institución bancaria. El dinero que va a poner el banco. ¿Okay? Operar con recursos de terceros. ¿Y cómo se llama eso de operar con recursos de terceros? ¿Cuál es el nombre técnico que tiene, por decirlo de alguna manera? ¿Más fuerte, por favor? No, dinero ajeno, los socios somos parte de la empresa. Si yo le pongo dinero, es dinero propio porque yo soy socio, es únicamente capital o una aportación inicial. ¿Serían los pasivos? ¿Cómo se le dice a eso del pasivo? Deuda. Cuando una empresa está muy endeudada, ¿qué más decimos? Que está muy apalancada, el apalancamiento. Y ahorita vamos a terminar de entender, que ya sé que ustedes ya lo saben, por qué se llama apalancamiento. ¿Cuál es el chiste o cuál es la función de una palanca? Levantar algo muy pesado por un esfuerzo mínimo, un punto de apoyo. ¿Okay? A nosotros usar recursos de terceros, por eso decimos que estamos apalancando nuestra empresa. Estamos usando ese travesaño, esa vara, esa varilla, lo que quieran ver, esa tabla, para poder hacer un esfuerzo pequeño. El esfuerzo pequeño es poner yo menos capital y que el banco me preste dinero para así que poder levantar mi negocio. ¿Okay? Cuando una empresa está muy apalancada, decimos que está endeudada. ¿Okay? Hasta ahí todo en orden, creo que ya lo habían visto en algunas sesiones. Solamente necesito hacer que funcione otra vez el cañón. Por alguna razón dejó de funcionar. No cabe duda que el destino no quería que tuviéramos clase, ¿verdad? Aparte de los 400 choques del periférico. Ahorita ya me enseñaron que sí, yo no vi, pero a lo mejor no sé si chocaron después. Bueno, voy a tener que desconectar. Ya lo descompuse. Sí, es el cuarto primero. Podríamos decir muchas cosas de la facultad, pero nunca había batallado con el proyector. ¿Alguien de ustedes vendía cosas aquí en la facultad? ¿Ya nunca hubo una tipo polémica al respecto? Sí. ¿Ustedes están de acuerdo en que los compañeros vendan cosas o que no vendan? De acuerdo en que vendan. Okay. También digo que esa no fue tan local, pero la de los pasteles de Costco, ¿qué opinan? ¿Que la gente compre todos los que quiera o que esté limitado?
Cada quien quiera que lo limiten. Sí. Sí. Y ahí en este caso, ¿cómo podemos trasladar al esquema empresarial o al esquema económico? Pues estos estarían de acuerdo en que el gobierno le racione lo que pueden comprar. ¿Ok? Y era lo que decía. Pues la gente de fuera, que no papeles y pues interesante desconocida esa parte. Se me hace positivo que los dejen, de cierta manera. Digo, hay reglas, ¿no? Pero pues bueno, siempre es hasta dónde. Pero sí, afortunadamente todavía no me toca tomar esas decisiones. Pues es que también desde que se empezó a hacer el revuelo por eso, el comunicado que sacaron, pero creo que no fue el Sí, era de que te vamos a meter a la cárcel, ¿no? A ti y a tu mamá. Así. Si quieres vender, ve a estación de difusión y a ver qué dice. Y ve y vete tu negocio a la incubadora y luego renta un stand en 50 Sí, pesos. ajá, que por eso no es una opción. Sí. No, pues les digo, siempre son temas interesantes de conversación. También, por ejemplo, es el de los pasteles de Costco. Está interesante, pues es una tienda de mayoreo y es algo que no es de mayoreo. Yo soy libre mercado, entonces yo creo que debería de poder llevarte las que quisieras, porque puedes llevar también la mayoría de las cosas y no te limitan, ¿no? O sea, tú puedes llevar todo el papel de baño, tú puedes llevar todas las aguas. Aparte, pues para ellos mejor que les compren más, ¿no? Debería ser en mi caso. Sí, pero bueno, ahí se me hace también ya más un fenómeno como sociológico por alguna manera, porque si se fijan, es algo muy específico. La gente que está en el estrato bajo económico no es la que hace eso, ni la gente que está en el estrato alto, que son cosas de clase media alta, son las personas que se dedican a revender esos pasteles. Entonces hay una crítica social muy fuerte a esa clase media, fue lo que se me hizo muy interesante, pero pues bueno, decisiones también de negocio, ¿no? Sí, claro, adelante. Y bueno, creo que ahora sí ya nos dejó funcionar. Y vamos a dar, porque si no, antes de que pase otra cosa. Entonces, tema de apalancamiento. Yo con el dinero ajeno, ¿qué voy a hacer? Voy a potenciar mi negocio por medio de qué? De la deuda. Voy a meterle dinero que no es mío y se lo voy a apostar a mi empresa. Y más bien, ¿quién es el que se lo está apostando? El banco, ¿no? El que me lo va a prestar. Cuando el banco invierte en su empresa de bendición de dulces aquí en todas las facultades, si ustedes en su empresa van a vender dulces, van a contratar gente externa que se va a hacer pasar por alumnos de la facultad y van a vender dulces y necesitan $1,000,000 para fondear todo, ustedes van a comprar una maquinaria para hacer los dulces. Van con el banco, o ¿cuánto es el ejemplo que traemos en el ejercicio? Usted labora para una empresa de consultoría financiera. En activos, ¿cuánto traemos ahorita en total? ¿Cuánto es la inversión total? La inversión total, 100,000. Ok, ustedes están en ese supuesto, son 100,000 pesos. Se lo pueden meter todo de capital, o sea, todos ustedes, o lo pueden meter todo el banco o una parte del banco. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que le mete dinero al banco, es cuando nosotros estamos hablando de apalancamiento. El banco va a correr un riesgo al meterle ese dinero. ¿Cuál es el riesgo para el banco? Que no paguen. Y bueno, si ustedes y su empresa no le pagan al banco, ¿qué es lo que va a pasar? Van y te quitan la empresa. ¿Y por qué te la van a quitar? Porque se van a cobrar lo que deben. ¿Y de dónde deriva ese cobro? O sea, ¿por qué, compañero? ¿Qué van a ir a crear a ese?
Porque muchas de las veces cuando uno tiene crédito le pide le exigen dejar algo a cuenta. Exactamente. Yo puedo dejar mi casa, mi carro, depende del valor del precio. Exactamente, la mayoría de las veces cuando es con una institución financiera, vamos, pedimos un préstamo y nos piden un colateral. ¿Qué es el colateral? Una garantía. ¿Sí? ¿Qué es esa garantía? Pues deja tu auto, tú dices 1,000 pesos, tu auto vale 150,000, deja tu auto en garantía. Cuando compras una casa, cuando haces esa transacción, tú dices, no, pues es que es la casa del banco. No, la casa es tuya, pero la casa está hipotecada. O sea, fácil, me venden una casa de 300,000 pesos, vamos a poner un terreno, una casa de 300,000 pesos. En ese momento en la escritura, que se asienta, se asienta que él me la vende a mí y el banco me va a prestar dinero a mí y ese dinero va a ir a fácil. También, el auto es tuyo, pero la factura se la queda a la empresa, la que te lo está prestando. Es igual, o sea, la casa no es del banco, el auto no es de la financiera. El auto es tuyo, pero está en garantía. También funciona, ya se nos fue atrás el señor, también funciona de la misma manera en las empresas. Dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a ser el tipo de crédito que vas a tener. Si va una empresa pequeña, pues va a tener que dejar los autos, va a tener que dejar el dueño, va a tener que hipotecar su casa, dejar una garantía de préstamo. Si es una empresa gigantesca, hay veces que no es necesario una garantía. ¿Por qué? Si ustedes le prestan 100,000 pesos a GCC, ¿creen que se los va a pagar? ¿Creen que va a tener para pagárselos? Pues claro que sí, ¿no? Si tú trabajas con BAFA, obviamente va a tener el dinero para pagarlos, tú lo sabes. Y el banco también. Cuando llegas a cierto nivel reputacional de empresa, eso no sucede. Pero en la práctica no, en la práctica también una garantía. Y esa garantía también que puede ser, cuando yo en lo personal voy y pido un préstamo, ¿qué me piden? Si no tengo yo bienes, o un préstamo en banco, que en una financiera sencilla como hace un ratito. ¿Un aval? ¿Alguien sabe lo que es un aval? La persona que va a pagar por ti, no sé. No, el diccionario lo define como un idiota con una pluma. ¿Por qué? Porque va a ir a firmar con una pluma para firmar, porque va a ir a firmar y si fácil no paga y una vida mal. Yo sé que ya lo saben, pero a veces parece que no. Hay visto financieros que se han ido por el crédito firmando de avance. Los fácil no pagan, ¿qué es lo primero que van a hacer cuando no paguen? Van a hablar 2 veces, si no, se lo van a averiguar por mí. No fue igual. ¿Fuiste a? No fue igual. No, pues la verdad es que es lo peor que puedes hacer. Si es alguien de tu entera confianza, pues bueno. Y amenazó a la persona que lo puso de aval de ver lo que ve. Sí, entonces es todo un tema, ¿no? Obviamente no lo define así el diccionario, pero es el mensaje que quiero que se dé. Yo nomás no quiero ser el único persona que Por ejemplo, en la Confucio se usan mucho lo de las fianzas. Claro, la fianza segura Sí, y la pago. fianza segura, si en el trabajo mejor. Sí, exactamente. Sí, entonces termina siendo lo mismo, ¿no? Una especie de garantía. A lo que voy es que el banco, de cierta manera, está corriendo riesgo, pero no. ¿Okay? Igual, ustedes siempre que van a prestar dinero o hacer un préstamo, documenten la sí. También un tip que les doy, tema de arrendamientos, si ustedes arriendan un local, una casa de sus papás, un tío, lo que sea, ustedes ese contrato de arrendamiento que obviamente firman, inscriban en el registro público. Cuando inscriben ese contrato en el registro público, ya pueden sacar a la gente rápido. No se tienen que ir a un juicio mercantil, ¿sí? O por la vía civil, que es algo peor. ¿Qué es lo que pasa? Si solo tienen el contrato, pues tienen que vivir todas esas etapas. Si lo inscriben en el registro público, como en 3 meses, pueden ir con la policía a sacar a las personas. Les comento porque es una de las dudas también comunes que siempre me preguntan: ¿qué hago si alguien estoy rentando una casa y no se quiere salir? Yo en lo personal, bueno, si estoy grabando, yo lo que haría sería que me esperaría que las personas se salieran. Se salen las personas de la casa, van a trabajar, me meto yo a la casa, le hago a la policía para cuando lleguen esas personas, le dicen: mira, aquí están las escrituras de tu casa, aquí está mi recibo de electricidad, lo que sea, mi nombre, yo soy el dueño, él si quiere meter a mi casa, yo me tengo. Y así sacas a un inquilino de tu casa. ¿Sé qué? Si te quieres ver buena onda, lo agarras y le das un día, o se lo sacas al coche y le dices: ¿sabes qué? Mañana van por las cosas. Técnicamente sería robo, es difícil de argumentar. Pero si te quieres ver buena onda, pues le das tiempo para que se vea sus cosas, y no lo legal es que saques las cosas a la calle. Sí,
pero se tiene 3 meses de falta de pago y Así es. Entonces, cuando inscribes el contrato en el registro público, te da esa facilidad. Corre más rápido el proceso, llegas con los policías y lo sacas. Y también, pues eso varía. Yo guardo, o te esperas a que la persona se salga, en eso la ves al cerrajero, enseñas que tienes el plano de la casa, sabes cómo para ellos, tú vas todas los chapas, te pones unas nuevas, te da llaves y ya no pueden entrar. Eso se hace mucho también en los remates bancarios. Cuando uno compra, por ejemplo, de que pues usa mucho aquí en el Zafra que le rematan las casas en 8 millones y a uno se le ocurre comprarlas, pero la gente no se sale y cuando se salen poquitos, cuando entran no lo deben, se sube la cara. Sí, así le hacen, que regularmente suelen ser buenas oportunidades, ¿no? Sí, los bancarios, pero que llevan un riesgo, o sea, sacan a las personas y también quién sabe quiénes son. Sí, sí. Aquí, sí. Ahí en ese tema, si por ejemplo existe un contrato ya de renta y las personas ya llevan 9 años, se pueden quedar con la propiedad, aunque exista un contrato de renta. De renta es muy difícil, antes era más común de que no, de que ya tengo 10 años aquí en la casa, estoy pagando los servicios, voy y reclamo problemas de los vecinos, de que vive aquí y me lo adjudico por paso de tiempo, ¿no? Cosas así que se encuentra la gente. O sea, existe una posibilidad de lo mínimo. Cuando tú tienes un contrato de arrendamiento y ese contrato vence, o sea, ya no hay argumentos. O sea, mientras también tú tengas la posesión, o sea, si las casas está escriturada, tu nombre es muy difícil que pase eso. Porque mucha gente así asusta, ¿no? De que no, ya me estoy rentando 5 años. Por eso la recomendación es siempre tener contrato. En caso de muerte del arrendador. En caso de muerte del arrendador, se va a los herederos. O sea, si la casa es de Juan Pérez y fallece y nomás tiene un hijo, no tiene esposa, Juan Pérez Jr. automáticamente es el que tiene la facultad de arrendar. Sí, adelante, con confianza. Eso pasó a una compañera de mi trabajo este año. ¿Qué le pasó? Su papá y necesitaba una señora. Y la señora dijo que el papá de mi compañera en persona le había dicho que le iba a dejar la casa cuando él se muriera. Ah, que yo, ¿verdad? ¿Qué conveniente? Y la señora demandó a mi compañera y estuvieron ahí. Pues, y al final sí la sacó, pero duró un chorro de veces la señora porque dijo que él le había dicho que la casa era de ella. Sí, pues ya tiene la carga de la prueba, ya tiene que argumentar que si se le dijo, si lo grabó, si estaba un testigo, ahí te vas a juicio. Y también siempre invoca mucha experiencia legal. Lo que les puedo decir que siempre es mejor un maltrato, un mal arreglo, que un buen pleito. O sea, siempre traten de arreglarse estos temas por afuera, porque ya cuando meten abogados ya no son los asuntos. Ahí en la empresa no tenemos abogados, somos 2 personas en el área legal, un servidor y otra persona, pero no, o sea, nosotros siempre es métanos ya cuando no tiene solución. Porque si tienes un problema con un cliente, con un proveedor, ya cuando dices, bueno, aquí están conectados desde legal, ya no se van a mover. Pues está cuando lo de los trabajadores. También, sí, por eso es lo bueno de la Junta de Conciliación, se sienta el patrón y el trabajador, se arreglan sin los abogados. Estamos haciendo la enlace fuera con el trabajador. Sí. Porque salen más caros los abogados. Sí, definitivamente. Entonces, eso también como recomendación personal para todos los temas legales. Y bueno, pues estamos batallando aquí con el cañón. Déjenme dar un último intento y les proyecto rápido el material. Ahora que claro. ¿Necesita que alguien la acompañe? Okay. Que se puede acordar de Se creo que la señora
Qué bueno. Listo, bueno, vamos a ver si arranca. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Les hacía el comentario del colateral del banco, de ahí salió el tema, porque ese es directamente el riesgo del banco. Platicamos un poco en las sesiones pasadas acerca de cuál era el riesgo para mí como accionista. El riesgo del banco pues, es que no le pagues, ¿ok? Y que te desaparezca la empresa y no te puedas cobrar, que no puedas embargar. Si yo soy un socio, como decía ahorita Julieta, por medio de acciones, ¿cuál es mi riesgo como socio? La empresa pierde. Que la empresa pierda, yo voy a asumir las ganancias y también las pérdidas. ¿Okay? Si truena la empresa, pues los socios salen bailando. ¿Okay? Entonces, ¿quién conlleva más riesgo? ¿El banco al prestarle dinero a la empresa o el socio al meterle dinero a la empresa? El socio, exactamente. Y platicábamos también acerca de esa reglita que existe de a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, ¿quién puede ganar más? ¿El accionista o el banco con los intereses? El accionista, ¿ok? Entonces, poniéndolos del lado de la empresa, ese pasivo, esa deuda tiene un costo. Y la gana de los accionistas también tiene un costo. No hay dinero gratis, como dicen los gringos. No hay free lunch, como la compañera gringa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a voltearlo. Para la empresa es un costo. Para la empresa, el costo del pasivo son los intereses. El costo del dinero de los socios, pueden calcular ustedes por el método de dividendos, por la prima, por el capital pricing model, que es el que vamos a usar nosotros en la siguiente sesión. ¿Cuál será más costoso para la empresa? ¿El dinero de los accionistas o el dinero del banco? ¿Qué es más costoso pedir para un negocio? Los accionistas, eso es bien importante, eso hay que casi tatuarlo, ¿ok? Por lo tanto, el costo del capital, o sea, de las acciones, siempre va a ser mayor al costo de la deuda. Esa es pregunta del examen, del segundo parcial, del examen final, pero lo más importante es que les haga sentido. ¿Por qué? Porque si no, no existiría el capitalismo. Dirías tú, en vez de meterle dinero a la empresa, lo va a meter al banco para que el banco lo preste, el banco gana más y me va a pagar a mí más intereses. ¿Ok? Entonces, es un principio bien importante. Si no, no existiría el capitalismo. ¿De acuerdo? Sí. El costo del capital siempre va a ser mayor al costo de la deuda, que son las dos fuentes de financiamiento. Eso es una también de las cosas que nos debemos de llevar de aquí. Y yo me voy a llevar que este cañón nomás no quiere funcionar. Oiga, porque no hay que dar el paciente directo en la C. Ahí estoy poniendo las diferentes mezclas que pudieran existir. O sea, tú puedes poner 0 y 100, 50 y 50, 80 y 20, pues para que veas cómo cambia el costo y el financiamiento en cada uno de esos escenarios. Y bueno, en vista del éxito no obtenido, pues vamos a ir con el ejercicio. ¿Sí? Vamos a avanzar con eso. De igual manera lo más práctico. Y vamos a apagar aquí el cañón. El ejercicio no se preocupe, lo vamos a hacer entre todos. Empezando por Julieta porque da mucha carrilla. Y muy bien. Pásale, Julieta. Con sus hojitas. Sí, pasar. Tan a gusto que estábamos en la pandemia, ¿verdad? Con las clases en línea de la cámara apagada. Vamos a ejercitar dentro de esto. Porque eso es lo que está capturando. Sí, o sea. Mientras nosotros acabamos platicando. Entonces, como él me preguntaba, Joel, ¿por qué tenemos diferentes mezclas? En el apartado A de la misma mesa, simplemente es ustedes sentados decidiendo cómo van a utilizar la mesa. Trabajan en la super, siempre es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa?
vamos a hacer una nueva subsidiaria, ¿cómo la vamos a financiar? Tenemos la opción A, que es cero pasivo, o sea, meterle todo el dinero nosotros accionistas, el dinero propio. Opción B, que es 50-50, 50 pesos de capital, 50 pesos de deuda. La opción C, 80 de deuda y 20 de capital. Ahí en esas tres opciones, ¿cuál es capaz de apalancar? La serie. La C. ¿Por qué? Porque tenemos deuda. ¿Ok? Y tanto la misma empresa que la sumatoria nos va a dar 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este mismo escenario nosotros estamos viendo cómo lo vamos nosotros a pagar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el apartado que dice apalancamiento? 100,000, o sea, el capital entre el pasivo. El capital es el pasivo. Que tenemos nosotros que entonces en el inciso A, ¿qué porcentaje tenemos de deuda? 0. En el inciso A, 0% de deuda. Entonces, lo que haría yo sería poner donde dice total, pondría 100,000, lo voy a la parte de abajo del apartamento, le pondría 0% de apartamento del inciso A. Pero si yo estoy más chiquito, Julieta, y alcanzo. Yo estoy más pequeño y alcanzo. Pero yo no. Muy bien. Entonces, inciso B, 50. 50. ¿De dónde salió ese 50? Pues en dividir la deuda, que son 50,000, entre el total, que son 100,000. 50% de cada uno. E inciso C, es muy sencillo: 80,000 entre 100,000, casi siempre nos va a dar 80%. Ahí van a hacer lo que podemos hacer la razón, vamos a medir el pagamento de porcentajes. Hasta aquí, ¿qué esquema se les hace más atractivo? Entonces, estoy en su empresa, usando nada más estos datos, ¿cuáles serían? La C. ¿Qué estamos poniendo aquí? Bueno, es un hecho, ¿no? ¿Es uno? ¿Por 4? Vamos a ponerlo como porcentaje, que va a ser 50,000 entre 100. Sería el 0%, 50%. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿qué escenario se le hace más factible y fácil? ¿El C? ¿No está muy apalancado? También ¿Verdad? ¿Por qué era? pues porque los coeficientes de acuerdo. Nuestras actividades, No me se me hace que el B no está tan mal, no sé que el B esté bien. 50, 52, 50, bueno, pues la idea de capital, 50. Pero depende de cómo estés en el. Pues que si te hacen accionar, son 12,000. Esas son las cosas que tenemos que considerar precisamente en este análisis. A lo mejor yo nomás tengo 50,000 pesos, a lo mejor nomás tengo 20, o a lo mejor tengo 200. Y lo bueno, ¿qué pasa? Pues estamos quedando. Yéndote más para atrás, ¿de qué trata mi negocio? ¿Qué es importante? ¿De qué trata el negocio? Sí. No tenemos la cantidad de deuda que necesita poder adquirir una empresa de servicios a una industria manufacturera. Cuando es una industria manufacturera, la maquinaria es costosa y son inversiones a largo plazo. Por lo tanto, le puedes amortizar la deuda a un plazo mayor. Entonces son las cosas que ustedes, como analistas financieros, deben considerar. Ustedes no sé si han ido a la carretera de Chihuahua Juárez, hay una planta de ciclo combinado de CFE que produce electricidad. Esas son inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Con los puros ojos que tienen. Con los puros ojos que tienen. Y esa, pues obviamente está amortizada con deuda de la CFE a 10, 20, 30 años. ¿Okay? Y uno mismo para una empresa de servicios que es consultoría, o sea, para que hacen volar, ¿de acuerdo? Esos son los puntos finos que debemos de considerar. Y tanto así en la misma empresa. Porque, por ejemplo, también podemos ver pues, que el dinero prestado libre de impuestos. El dinero prestado es libre de impuestos, sí,
¿Por qué? Te requiere el SAT, oye, tú me dijiste que ganaste 50,000 pesos en el mes, pero a tu cuenta entraron 100. Porque esa es otra. No sé si han escuchado a veces que dicen, oye, no me lo deposites en la cuenta fiscal. Dicen, oye, no, pásamelo acá a la HSBC, porque la de BBVA es de mi negocio, soy dentista y es la cuenta fiscal. No me lo deposites. Entonces regalo. Eso es completamente absurdo, por no decirlo de otra manera. No existe como tal cuenta fiscal. O sea, el SAT, ¿qué es lo que ve? Tu RFC, y estás completamente fiscalizado en el punto en que tú tienes una cuenta bancaria. O sea, no hay para dónde hacerte, no existe la cuenta fiscal, es lo mismo. Ya depende de ti lo que declaras o lo que no declaras. La única manera de tener cuentas que no sean fiscales, existen algunas que son por niveles, las cuentas de débito. Tú puedes sacar una cuenta de débito en un banco digital solamente con tu nombre, pero vas a estar limitado a ciertos depósitos al mes, 5,000 pesos. Si das tu nombre y la CURP, sube a 10,000 pesos y así sucesivamente son los niveles de cuentas bancarias. Tú podrías tener 5, 6, 7 cuentas bancarias de 5,000 pesos al mes sin que esté ligado a tu RFC y así no te van a detectar el pago de impuestos. Entonces, sí, como ya Ajá, pero solamente si es una tarjeta que no está ligada a tu RFC, que fue de un banco digital, que los montos son pequeños, pero bueno, yo no les di ese consejo, ¿verdad? Pues para arrancar esta bien. Y les comentaba, tanto en la misma empresa que tenemos el mismo resultado, independientemente de cómo lo estamos financiando, porque las ventas van a ser las mismas, simplemente estamos viendo cómo vamos a acomodar ese lado del balance. Entonces, aquí está la utilidad de operación, ¿sí? Que están las ventas, costos, gastos, y después la utilidad de operación, anteriormente pueden poner también la utilidad de operación. Entonces, en este caso de intereses, ¿cuánto vamos a pagar? Tiene, aquí sí todos son entonces, en el caso A, ¿cuánto vamos a pagar de intereses? Yo puse 0. Cero. ¿Tenemos deuda? Si en el caso A tenemos deuda, No. entonces vamos a pagar intereses. Por la lógica que aparezca, intereses, cero. En el inciso A. En el inciso B, ¿qué vamos a multiplicar? 20%, que es la tasa de interés anual, por 50,000. ¿Cuánto nos da? 10,000. ¿Ok? Y en el inciso C, que es donde tenemos más deuda, ¿cuánto nos va a dar? Multiplicamos 20% por 80,000. 16. Aquí, hasta este momento, ¿cuál escenario se les hizo mejor? El B. Todavía sé. ¿Ok? Aquí Julieta está considerando lo importante, que este es más caro que este. Pero bueno, ¿qué resultados estamos obteniendo? Es lo que hay que ver ahorita. ¿Okay? Pero quiero que vean, considerando el cómo va avanzando este pequeño estado de resultados, y puede ir cambiando nuestra opinión acerca del esquema de financiamiento de la empresa. Entonces, esto es lo que vamos a pagar de intereses, y luego ya están las utilidades. En este caso, la utilidad en verdad va a bajar directa, ¿no? Van a ser 25,000 pesos de utilidad antes de impuestos. En el inciso B, pues van a ser 25 menos 10, casi 50,000. Inciso C, 25 menos 16, 9. Ahora sí, ¿con cuál nos quedamos? Los que dijeron C se siguen quedando con el C. ¿No? ¿Se quedan con este? Depende de qué sea la empresa. Si necesito tirar para reinvertirlo, Depende de qué etapa del negocio esté. Las empresas pequeñas o no pequeñas de reciente creación en un inicio son intensivas en el uso del capital. Los primeros 5 o 10 años Amazon no generó ganancias, sino hasta después. Tesla, creo que el año pasado, el año fiscal pasado, fue el primer año que generó utilidades Tesla.
y aún así tiene esa capitalización de mercado. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cuánto pagamos de impuestos. ¿Los impuestos sobre qué se pagan? Sobre la utilidad, no sobre las ventas, a menos de que estés en el régimen simplificado de confianza, que es creo del 1 al 2%, al 2.5% de las ventas. Pero aquí no va a ser el caso. Estamos hablando de una SASB. Entonces, de intereses, la tasa es 30%, que es la tasa máxima que paga una empresa en México de ISR. De hecho, es la única tasa que pagas cuando eres una sociedad. Multiplicamos 30% por 25,000. ¿Cuánto nos da? 5,500. Claro. Y luego 15,000 por 30%. Muy bien. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué nos diría el comercial, el director de ventas? Mira, a mí no me importa. O sea, aquí yo voy a seguir vendiendo lo mismo como lo estás financiando. ¿Qué nos diría un financiero? Oye, el capital es más costoso, como dice Julieta, que la deuda. Métele deuda. ¿Qué diría otro financiero? Oye, pero estás pagando más intereses. ¿Qué diría el fiscal? No, pues sí escoge porque pagamos menos impuestos y yo no le quiero dejar nada a 4T. Y así sucesivamente. Hasta aquí, ¿cuáles escogen ustedes? Considerando todo esto. El médico. ¿Ok? Después llega otro financiero y dice, oye, vamos a meter un poquito más de análisis. Vamos a sacar alguna razón financiera. Vamos a sacar el ROE. El ROE es, ¿me acuerdo? Sí, es la utilidad neta entre el capital. La utilidad neta entre el capital. El retorno sobre el equity, o sea, sobre el capital. Aquí no se está faltando utilidad, no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un pequeño estado de resultados. $25 menos $7,500. Y luego 15 menos 4,500. Yo creo que esta medida ya nos puede sonar un poco más, ¿no? La de la utilidad neta. Puede ser un poco más determinante, a lo mejor, por ser ya la neta. Muy bien. ¿Lo hablas así de vuelta? ¿Cómo calculamos el ROE? Utilidad neta entre el capital. Retorno sobre el 17,500 entre 100. ¿En qué es el porcentaje? ¿En pesos? ¿En penitos? ¿En qué es? ¿En porcentaje? Si nosotros dividimos 10,500 entre 50,000, ¿cuánto nos da? Nos da 21, entonces no es 10,5, es 10,500 entre la 50 entre el total. Si fuera entre el total, sería por ejemplo el ROE, que es el famoso activo, y el activo sería 21. Y el 31 puntos. Bueno, hasta aquí. Vanessa, ¿con cuál se queda? Tiene que tomar usted la decisión en este momento. Sí. Vanessa. Tiene que tomar la decisión ya porque el director está vinculado. Y la verdad es que la única financiera lleva más.
al escenario A. ¿Por qué? Nos da una utilidad neta mayor, pero nos da un retorno menor. Eso está interesante, porque depende de qué lado estamos jugando. Si yo soy parte de la administración de la empresa, o sea, el director general, no va a ser lo mismo que si yo soy accionista. Okay, eso se llama la teoría de la agencia. La diferencia que tiene el consejo de administración en cuanto a la estrategia de negocio contra la estructura corporativa o los empleados o los directores del director general de la empresa. No queremos exactamente lo mismo. Y ahí, perdón, más que consejos, son accionistas contra consejo de administración. ¿Por qué? Como bien nos decían ahorita, los accionistas, ¿qué es lo que van a querer? Utilidad neta. ¿Para qué? No, Para los- cobrar dividendos. Los accionistas más bien querían roer porque con menos capital les vuelven. Pero sobre los que le van a pagar los dividendos es sobre la utilidad neta que queda. Aquí, ¿cuánto queda? Cada vez menos utilidad. Y dices, oye, pero menos capital. Entonces, ¿qué son? Menos burros, más solotes, como dicen en el rancho. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean, que siempre tienes que considerar ese tipo de decisiones. ¿Sí? Y ahorita está súper simplificado. Ahora imaginen en una empresa gigantesca como el Super o Bafa, que siempre les pongo de ejemplo. O sea, todo lo que conlleva el mover cada uno de estos y cada uno de estos escenarios. Es lo interesante. Sus decisiones van a repercutir en toda la organización. Porque hasta ahora las empresas se dedican a qué? A generar dinero. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la métrica. ¿Cuál es la función de las finanzas? Maximizar las utilidades de la empresa y incrementar el caudal del accionista, no dice el librito. ¿En qué lo podemos resumir? En creación de valor, obviamente valor económico, no valor moral ni nada de esas cosas. ¿Okay? Vamos a continuar con el análisis. Aquí vamos a sacar la utilidad por acción. Si no me equivoco, es un indicador de los que traemos ahí, creo que hasta el límite. Y aquí necesitamos poner el número de acciones. Lo que les decía, traer una trampita para poder calcular ciegamente la utilidad por acción, pues nosotros podemos poner un precio arbitrario a la acción. Si decimos que la acción vale 100 pesos, ¿cuántas acciones vamos a tener en este caso? 1000 acciones. ¿Por qué? Porque 100 por 1000, ¿cuánto nos da? 100,000. Vale más vas a la calculadora. Entonces aquí cuántas acciones tendríamos? 1000 o 100. 1000. ¿Seguros? Se vale 100 pesos cada uno. Y en este caso, ¿cuántas? Si quieren el mismo precio, 500 acciones. 1000 pesos cada uno. Y en este caso, 200 acciones. Muy bien. Y ahora sí podemos sacar la utilidad por acción, que es el otro indicador que acabo de buscar. Esa es la utilidad por acción, ¿de dónde va a salir? De la utilidad neta entre el número de acciones. Dividimos 17,500 entre 1000. ¿Cuánto nos da? 17.5 pesos por acción. Y ahí se lo ponemos en pesos. Y luego en el otro escenario dividimos los 4,000, no, los 10,500 entre las 500 acciones. Es lo mismo que el. Lo mismo que Pero pues 17.5 y 21. pesos y 31. ¿Está viviendo? ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver cómo se pone el indicador, va cambiando el nivel de rentabilidad del ingreso, el nivel de rentabilidad de nuestro esquema de financiamiento. Aquí va a depender a qué es lo que nosotros le estamos dando preponderancia, qué es lo que vamos a decidir. Y por último, vamos a incluir que las dos razones financieras más importantes que existen, que fue pregunta del examen, que es deuda neta a EBITDA y la cobertura de intereses, que es EBITDA entre intereses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos aquí la EBITDA? Utilidad de operación más la depreciación y amortización. Utilidad de operación más depreciación y amortización. Que como es la misma empresa, siempre va a ser 5,000. En el caso, sí, el EBITDA también, la depreciación y el EBITDA siempre va a ser 1,000. 25 más 5, 30. ¿Ok? Pues el EBITDA siempre va a ser 30. Y en este caso, pues vamos a hacerlo directo. Tenemos 30 de EBITDA y ya tenemos la deuda. La deuda aquí es 0. Entonces 0 entre 30, o 0, no NA no aplica. Y luego, escenario 2. 50,000 entre 30,000. Profe, yo no. ¿Ya se perdió? Ok, no pasa nada, vamos a regresar. Estamos nosotros calculando el EBITDA. El EBITDA es la capacidad de generación de flujo de la empresa. ¿Okay? Y esa fórmula es utilidad de operación más depreciación y amortización. Por eso sacamos el EBITDA. Tenemos utilidad de operación 25 y de depreciación tenemos 5,000. Entonces 25 más 5 son 30. ¿De acuerdo? Y siempre va a ser lo mismo porque esta medida, el EBITDA, como vimos en la presentación de EBITDA, excluye el cómo estamos financiando la empresa. O sea, no te mueve la operación. Por hacer a lo que te dedicas, esta empresa, independientemente de cómo va a estar financiada, nos va a estar generando 30,000 pesos de utilidad por periodo, o sea, de EBITDA. ¿Okay? Aquí es lo que nos está poniendo Julián. Y ahora sí, yo quiero saber cuál es la razón, o sea, la relación entre la deuda y mi capacidad de generación de flujo. ¿Eso qué es automáticamente? Es una medida de tu apalancamiento. Esta razón es la razón de apalancamiento. Es con la que te va a medir el banco. El ejemplo que trae aquí, que nos va a recortar un video de la sesión del semestre pasado, que explicó exactamente eso con el ejemplo para que lo vean. Vemos que una deuda de 190 millones de dólares, la cantidad de intereses que vas a pagar depende únicamente de estas dos razones financieras, en el caso de interesar. Si ustedes van a un banco, tienen su negocio, al final del día de qué va a depender lo que van a pagar de intereses y si les van a dar un préstamo en estas dos razones, apalancamiento y liquidez, porque es lo que le interesa al banco. ¿Qué tan endeudado estás? Contra la capacidad de generación de flujo, que es el EBITDA, y si me vas a poder pagar los intereses cada 3 meses, en el caso de empresas grandes, cada mes en el caso de empresas pequeñas. Entonces es muy importante que nos vaya quedando claro esta parte. Aquí la razón sería 0. El ratio, como dicen los españoles, entre la deuda y mi EBITDA, pues no aplica el 0 porque no tengo deuda. Y ahora sí, divido el capital, perdón, la deuda, que son 50,000, entre mi capacidad de generación de flujo, que son los 30. 50,000 entre 30,000. 1.67. 1.667. 6667. 1.7, 1.67, como gustes por ahí. Pero vamos a poner porcentaje, perritos, manzanas. ¿Cómo se expresan estas razones financieras? Esta en específico. El porcentaje no es un porcentaje, no representa 162% ni 16%. Está en veces. ¿Cuántas veces? Son veces. Y las veces se representan por una X que la vamos a multiplicar enseguida. Cuando vemos X, son 1.67 veces. Y hace sentido. Mi deuda representa 1.67 veces
mi capacidad de generación de flujo, que es lo que le importa al banco si vas a tener la capacidad de pagar. ¿Cuál es la otra traducción? Para yo pagarle al banco, tengo que darle el flujo de 1.6 años. ¿Eso es mucho, es poco? Pues no es tanto, ahí afuera. ¿Okay? Si esta razón te sale en 5 veces, oye, tu deuda representa 5 veces tu capacidad de generación de flujo. Ahí sí estás en un problema. ¿De acuerdo? Escenario C, dividimos los 80,000 entre los 30,000. ¿Cuánto? 2.5. ¿Los qué cosa, profe? Los 80,000 de deuda entre los 30,000. 2.66. 2.66. 2.6x. Exactamente. Y ahora sí, por último vamos a calcular la de cobertura de intereses, que dividimos el EBITDA, que es 30,000, entre los intereses que estamos pagando. Está súper sencillo. 30,000 entre 0, se crea un hoyo de gusano, ¿no? Cuando divides entre 0. Entonces va a ser lineal. Otra vez 30,000 entre 10,000. 3x. Entonces, significa que tenemos la capacidad de cubrir 3 veces los intereses. Sí. ¿Sí? 30,000 de mitad lo dividimos entre 16,000. 1.875. 1.8. ¿Ok? En el caso de razón de deuda neta a mitad, entre mayor sea esa razón, es peor para la empresa, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás más endeudado. Hay un nivel de endeudamiento sano según la industria. ¿Qué es lo que haces? Revisas las cementeras, ¿cuál es su nivel de endeudamiento? Las empresas de servicio, las abarroteras. ¿Ok? Esa puede ser una medida. Pero la principal es la que te va a dar el banco. En el contrato que vamos a ver, que más que subirles ese video, se les puede explicar mejor la siguiente clase con ejemplo real. Si el cañón no lo permite, el ver eso, o sea, el cómo el contrato de 500 páginas, vamos a ver obviamente las 500 páginas, pero que incluye la cantidad de plazo para los intereses. Así en resumen, ¿qué es lo que te dice la institución financiera? Si tú estás en esta razón entre el punto 5 y 2, me vas a pagar esta tasa de interés. Si estás entre 2 y 3, me pagas otra tasa. Si estás de 3 para arriba, me vas a pagar otra tasa que va incrementando según tu nivel de endeudamiento, porque el mayor nivel de endeudamiento implica un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque cada vez necesitas comprometer más el flujo de más años para poder pagar esa deuda. Todo esto significa, pues es mucho rollo, no va muy rápido, pero es parte de lo que nosotros nos encontramos al decidir. Digo parte porque hay un montón de cosas, ¿no? O sea, son un millón de escenarios, de cuánto a eso, que vas a menos o vas a más, pero los accionistas no lo tienen, pero no tienes utilidad de rentabilidad, tienes pérdidas, vas a pagar más impuestos. Pero es para que vean ustedes todo lo que impacta dentro de la organización. Tan solo esto de los impuestos pues implica un montón de cosas. Está detrás de un departamento de planeación fiscal que siempre dicen es que las empresas no pagan impuestos, las empresas grandes no pagan impuestos. Claro que pagan impuestos la gran mayoría, lo que pasa es que tienen un departamento dedicado a la planeación fiscal, cosa que nosotros como personas físicas pues, no lo podemos hacer, por lo menos a mí no me han dado los medios para contratar a Deloitte y que me lleven mis impuestos. Yo tengo mi contadora que de hecho salió de Deloitte. Pero bueno, tan solo eso implica aquí un análisis, tema de utilidad, tema de utilidad de operación, de apalancamiento, o sea, son muchas cosas. Y este ejemplo nos sirve pues, para platicar y refrescar parte de lo que son los resultados, pero principalmente las implicaciones que podemos nosotros tener en la salud que podemos nosotros tener al decidir cuál va a ser esa mezcla que vamos a poner en pasivo y de conectar. Al estar nosotros decidiendo esto, vamos a impactar en muchas áreas de la organización. Todo lo que toque el dinero, que es todas las empresas, pues va a tener que ver con el área de finanzas. Por eso también tienen cierta preponderancia dentro de las empresas
las áreas financieras, a menos de que seas una asociación o una hermanita de una academia. Para ayudarnos y conectarnos con la siguiente clase, ¿cuál es el costo del pasivo? Los intereses. Muy claro, ¿no? Hasta ahí sí. ¿Cuál es el costo del capital? La utilidad por acción, solo más o menos por ahí. Si ustedes están aquí, es que justo son los intereses a dónde van, al banco. Pero si ustedes están acá y son los accionistas, ¿qué es lo que esperan recibir? Utilidades por medio de dividendos, que puede ser por el método de participación de dividendos o por la crema, la tasa de rendimiento mínima asignada, como se llama. En la vida real, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que les recomiendo, les suplico que no vayan a faltar, es cómo calculamos el costo de este capital. Yo como accionista, si a mí mañana me invitan a una empresa, yo poder saber cuánto voy a pedir de rendimiento. Si a usted le invito yo a un negocio, a una empresa como mañana, ¿qué porcentaje quiere de rendimiento al año? Pues más de lo que pagan los bancos. Más de lo que pagan los bancos, más de lo que pagan los CETES, más o menos de lo que paga la bolsa. ¿Qué es lo que tengo que considerar para yo decir que entra a un negocio con este porcentaje? Que eso que usted me está pidiendo de rendimiento para mi empresa, que aquí en la clase siempre vamos a poner la cachucha de la empresa, no va a ser el costo. Ya sabemos cuál es el banco, son los intereses. En la siguiente sesión vamos a ver cuál es el costo ¿de qué? Del capital. Para así poder decir, me conviene A, B o C, porque hasta aquí solamente estamos viendo el impacto del apalancamiento. Y algo bien importante en el tema del apalancamiento es que nosotros aquí no estamos usando dinero propio, y eso es algo bien poderoso. A lo mejor yo iba a comprar una maquinaria que me costaba 20,000 pesos o 20 millones. Fui al banco y me prestó, y ahora puedo comprar otras 4 maquinarias que me lleva ajeno. Y en vez de estar teniendo este margen de rentabilidad, estoy teniendo esto. O bueno, no quiero prestar yo todo mi dinero, tengo 100,000, pero nada más quiero prestar 20. Voy a ejercer esa palanca con el dinero ajeno y me voy a financiar de una manera más barata y voy a maximizar los resultados de la empresa. Eso es el cambio en las utilidades al utilizar recursos ajenos. Esa es una definición chilena de apalancamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si lo estuviéramos modelando en Excel y nosotros ponemos pérdidas en vez de utilidades, ¿qué sucede? Si aquí yo salgo en cero en la utilidad de operación porque hubo otra pandemia y se ve, ¿qué es lo que pasa? Me van a perdonar los intereses del banco. Entonces, así como el apalancamiento te maximiza las ganancias, también te va a maximizar las pérdidas. Por eso, entre más esté una empresa endeudada, se puede percibir como más riesgoso. Estamos maximizando las ganancias, pero con menos pérdidas, con el gran beneficio de que de usar dinero de nosotros y hacer inversiones mayores que las que podríamos con nuestra economía. ¿De acuerdo? Más fuerte. Es mucho, sí, o sea, si tú estás empezando, pues nadie te va a prestar. Pues oye, ¿qué tienes? No, pues nada, tengo una idea de negocio y quiero comprar una maquinaria. Por eso la mayoría de los emprendimientos empiezan con qué? Con puro capital. Entonces es difícil que te presten banco. Y tú como persona física, cuando les digo que el dinero del banco es más barato que el propio, pues no nos hace sentido, ¿no? Dices, yo voy a pedir dinero a una financiera o a Coppel y me van a dar el 100% de interés. Eso pues no hace sentido. Ya en el mundo empresarial sí es así, cuando vas a empezar, ¿sí? Sueles financiarte como con dinero propio, sueles estar aquí. ¿Sí? Inclusive en los emprendimientos de alto impacto manejan el FFF, que la traducción es de familiares, amigos y fools. ¿Saben qué es fools? Sí. Tontos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando empieza un negocio, te sueles financiar de esa manera, esas tres partes.
Pero bueno, entonces esto fue para ver todas las aplicaciones que puede tener, estar apalancados o no. Siguiente sesión, revisamos esos documentos, que es muy importante que haga un crédito sindicado, en el caso de empresas de $200 millones, y platicamos acerca de este costo del capital. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuál es qué? El incentivo que ganó. ¿Qué le damos de incentivo? La décima que significa. Con nada. Con nada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el futuro. Cuídense.